Recibiendo transmisión entrante. ¿Qué tal amigos del canal? En el video anterior hice un pequeño diagnóstico rápido de menos de un minuto de un corto en la línea de V-Bus. Ahora ya realicé el diagnóstico un poquito más certero y quiero que lleguemos al meollo del asunto, entonces acompáñenme para verlo. Ok chicos, entonces bueno, ya desarmé el teléfono, ¿verdad? Recordando que la falla que teníamos era que cuando yo conecto acá, hago esta conexión, el detector USB, ¿verdad? Este detector USB me entra en corto. Entonces cuando yo lo hago así, se apaga el detector de USB porque entra en un corto. Entonces yo lo primero que hago es empezar a hacer un diagnóstico por descarte, ¿verdad? Si la línea del voltaje positivo del carga viene desde el puerto de carga, o sea, está por esta pieza, después entra por el flex main, ¿verdad? O el flex que comunica lo que es el subflex o la placa de carga con la tarjeta principal. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es que voy a desconectar esta comunicación para poder ver si es que la pieza es la que está defectuosa, ¿verdad? Que a veces nos pasa que la pieza está defectuosa. Entonces si yo lo conecto, ahí ustedes irían a ver que el detector USB no se apaga, ¿verdad? Entonces ahora lo que yo voy a hacer, después de probar que la pieza de carga no es la que está dañada, entonces ya yo voy a probar esta línea de comunicación, ¿verdad? Que es el subflex o el flex main, a lo que le llamamos el flex principal. Entonces yo ya desconecté el flex principal. A veces estos flex entran en corto en sus conectores de FPC y me presenta la falla. Si ustedes ven, conecto y ya descarté que fuera la pieza de carga y ya descarté que fuera el flexible, ¿verdad? Entonces en el momento que yo conecto tengo que revisar, ¿verdad? ¿Ve? Ahí ya se apagó porque entra en corto. Entonces el corto en este caso de la línea de voltaje positivo del cargador se encuentra en esta parte de aquí arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, en este caso yo lo que hago es que voy a medir para saber cuál es la línea positiva de este flex, para saber dónde está esa línea positiva en este conector. Lo que yo voy a hacer es que voy a medir todos estos pines, ¿verdad? Normalmente mido este primero, normalmente mido este primero de acá, este de acá o este de acá. Alguno de esos dos me tiene que dar 5 voltios. Entonces me voy con el multímetro en voltaje, ¿verdad? Agarro el multímetro, lo tengo, ¿ves? El multímetro lo voy a poner en este caso en 6 voltios porque yo estoy buscando 5 voltios. Tengo que buscar los 5 voltios del cargador. Entonces voy a ponerlo en 6 voltios y vamos a empezar a medir, ¿verdad? Esta parte de acá. Entonces para hacerlo más que se pueda ver un poquito mejor, lo que voy a hacer es que voy a agarrar el negativo acá, ¿ok? Voy a agarrar el negativo aquí y el positivo lo voy a agarrar acá. Ok, en este caso,
Ok, en este caso, si volvemos nuevamente a ver a nuestro multímetro acá, debería darme 5 voltios. Entonces vamos a intentar medirlo acá. ¿Qué quiere decir? Que si esta es la punta positiva y aquí estoy midiendo los 5 voltios que vienen del voltaje del USB, VBus, que es la línea que tengo en corto, quiere decir que este punto de acá, esta pista que estoy tocando con el multímetro o con el tester rojo o tester positivo, es la línea positiva de la batería. Quiere decir que de todos estos pines, ese es el punto positivo donde viene el voltaje de nuestro cargador, y ese punto positivo viene hasta el FPC, que sería en este caso, este sería el negativo, y este punto de acá sería nuestro punto positivo. Entonces, de aquí en adelante tengo que buscar en esta línea de acá, tengo que buscar el corto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a inyectar un voltaje acá para poder revisar, ya que acá encuentro este controlador o este IC que muy posiblemente está ligado junto con estos capacitores a lo que es la carga, a recibir la carga. Tal vez hay algún tema ahí de protección, que eso es lo que vamos a ver ahora en este momento, ¿verdad? Vamos a revisar esa línea ahí para ver qué encontramos. Ok amigos, entonces por acá tengo la placa, la tarjeta principal, y por acá está la línea de voltaje positivo que estábamos hablando. Esa es la VBus, la que viene con los 5 voltios de el cargador, ¿verdad? Ella viene, si ustedes ven esa pista por aquí, atraviesa o viene esa pista por acá hacia este componente integrado, y también tenemos estos dos capacitores y este componente integrado. Esos son como los componentes que están directamente relacionados con esa línea. Yo estaba notando que cuando yo inyecto voltaje por acá, vamos a encontrar que esa parte calienta, ¿verdad? Y el calor me está indicando de que hay una fuga de corriente hacia tierra en alguno de sus componentes. Entonces lo primero que vamos a hacer es revisar dónde está la fuga. Voy a conectar el negativo a la tierra, ¿verdad? De la fuente, el negativo hacia la tierra, que es este lagarto negro, y el positivo lo voy a conectar a una pinza, y esta pinza lo que va a hacer es que yo voy a tocar la línea de VBus, y cuando yo toco la línea con la pinza voy a inyectar voltaje. Vamos a poner un poco de alcohol isopropílico por acá, y para que vean ustedes la reacción que tiene. Miren ahí como este componente fue el primero que se secó, ¿verdad? Cuando yo inyecto voltaje, ese componente se calienta y empieza a secar ese alcohol isopropílico que le coloqué la tarjeta. Entonces ahora vamos a ponerle un poco de rosin para poder verlo ahora más bien con rosin, con esta técnica que es súper buena para detectar de una manera más precisa dónde está el componente que está calentando, ¿verdad? Porque el rosin va a dispersarse o se va a evaporar encima del componente que tenemos. Puede ser ese capacitor o puede ser el componente integrado que tenemos acá. Entonces vamos a hacerlo así para ver cómo nos va con este dispositivo. Entonces le coloco un poco de rosin. Lo que hago es que el cautín lo coloco encima del rosin a unos 150 grados y voy esparciéndolo alrededor de la zona que quiero analizar. Vamos a inyectar ahora sí el voltaje.
para poder ver qué reacción tiene. Entonces vamos a inyectar el voltaje acá, así. Vean ustedes lo que pasa. El capacitor no está calentando, ninguno de esos capacitores que están ligados a esa línea, porque ahí no está la fuga. Entonces ahí podemos ver que ese era el problema, este componente integrado. Entonces vamos a removerlo, sí, vamos a remover ese componente. Ok, yo ahí coloqué un poco de flux encima de los componentes, entonces vamos a removerlo. Voy a remover este IC, que muy posiblemente es un protector de sobrevoltaje. Seguramente a lo que dice la falla fue que el cliente le puso un cargador que no correspondía. Seguramente el cargador estaba defectuoso y suministró un voltaje más grande que el que esta línea de VBus soporta, y entonces por eso entró en reacción este componente y fue el componente que se dañó, ¿verdad? Como que, por decirlo así, se sacrificó por los demás componentes, ¿verdad? Se sacrificó para que esta línea de VBus no se fuera a dañar, ¿verdad? Para que el circuito del IC de carga no se fuera a dañar. Entonces es un diodo, es como un tipo de diodo protector. Creo que es un diodo más avanzado, porque de un lado, ahí a lo que estoy midiendo, de un lado tiene a tierra y el otro lado a la positivo. Y ahí estoy midiéndole cada uno de sus lugares, pero está directo totalmente. Entonces ahí lo que estaba haciendo era que estaba tocando el capacitor para saber que ya tengo la temperatura correcta para poder remover el componente. Entonces ahí lo tenemos. Eso sería. Ahora vamos a probar, ¿verdad? Vamos a dejar que se enfríe un poco la tarjeta. Vamos a probar sin este componente si ya carga, ¿verdad? Y una vez hecho eso, vamos a reemplazar el componente, o en el caso, creo que en este caso vamos a colocar un componente parecido, un par de diodos, ¿verdad? Que hagan la misma función de protección. Ok, chicos, ya removí el componente, que era el componente que estaba como calentando. Ustedes lo ven ahí. Ahí está. Esa cosita pequeña que está ahí. Ese era el componente. Aparentemente es un tipo de IC protector de voltaje que entró en corto. Ahí a lo que estuve revisando es como un tipo de, casi que como un tipo de diodo doble, ¿verdad? Que estaba afectando al teléfono y por eso no estaba entrando la carga. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que voy a corroborar ya con el detector de voltaje nuevamente que el teléfono cargue, y una vez que confirmo que el teléfono está cargando, lo voy a reemplazar. O sea, tengo que buscar ese componente, tengo que buscarlo y reemplazarlo, ya sea de otra tarjeta que esté buena, de otra tarjeta que este componente esté bueno, o ahí lo que también puedo hacer es con una serie de diodos, ¿verdad? Para dejar la protección ahí, con una serie de diodos puedo reemplazar, ¿verdad? Pero vamos a echarle entonces un vistazo a ver si lo que digo es cierto. Entonces por acá tengo el detector USB nuevamente trabajando. Está encendido, esperando, sí, está esperando que entre el voltaje, ¿verdad? Para poder trabajar. Vamos a conectarlo acá. Y bueno, primero que todo, ya nos está apagando. Vemos que empieza con su protocolo de carga. Él empieza a tener consumos en los cuales esos consumos empiezan a llegar al IC de carga, y junto con el procesador ellos empiezan a administrar la carga. Ya subió a 1.23 amperios con 4.88 voltios. Está cargando correctamente. Entonces el teléfono, bueno, ya ahí está encendiendo. Incluso el teléfono no encendía y dice cargando. Ok, entonces ya con esto dimos solución a este dispositivo. Espero que les haya servido.
esta pequeña este pequeño diagnóstico, ¿verdad? Y bueno, les agradezco que vean el video, que se suscriban, que lo compartan con sus amigos, que le den like, y nos seguimos viendo en otro episodio más de Davidcito Explica. Muchas gracias.